Hola a todos y bienvenidos a este nuevo podcast. Este podcast está dirigido para la Universidad UNAD del programa de psicología. La materia se llama Enfoques Clásicos de la Psicología y este grupo está conformado por Luna Yulitza Gómez, María José Idagarra, María José Nieto y quien les habla, Geraldine Rosso. El tema a tratar en este podcast es del psicoanálisis. Para hablar del psicoanálisis vamos a hablar de diferentes autores que hicieron grandes aportes al psicoanálisis. En este caso escogí a Sigmund Freud. Sigmund Freud desde muy joven se desempeñó por el aprendizaje, o sea, se interesó mucho por el aprendizaje y se convirtió en médico. Un punto clave a destacar de la vida de él es cuando viajó a París y conoció a Charcot. Charcot es un neurólogo destacado de su época y le enseñó más que todo enfoques como el tema de la hipnosis y de la histeria. Desde allí Freud cambió su pensamiento y empezó a tratar clientes que no tuvieran alguna causa médica aparente, ¿sí? Y desde ahí surgieron varias teorías. Voy a nombrar tres que me gustaron. Una que fue la de la teoría del inconsciente, que él propuso que todo lo que actuamos hoy en día es a raíz del inconsciente, algo que está guardado allí pero no reconocemos ni recordamos. Otra teoría es la asociación libre, donde él dice que toda persona es libre de expresar todo lo que siente, y también lo sacó a base de que estaba atendiendo a una cliente y le dijo que la dejara hablar. Desde ahí él sacó esta teoría que de pronto al dejar hablar a las personas podrían sacar algo de su inconsciente. Y la última que me gustó fue la del mecanismo de defensa. Dice que todas las personas tenemos algún recuerdo, pensamiento traumático, y esto lo que genera la mente es como un bloqueo de defensa para que no generemos como en el momento ansiedad. Bueno, esas son teorías muy básicas, las primeras. Entonces, en conclusión, Freud dejó gran huella en sus teorías, son muchas, y por lo general él dice, separa la mente en tres partes, lo que es el consciente, el preconsciente y el inconsciente. El consciente, todo lo que hoy en día sabemos y tenemos en nuestra mente. El preconsciente va debajo del consciente y puede llegar a ser en algún momento consciente. Si lo logramos recordar con un poquito de dificultad, pero lo logramos recordar, sería otra vez consciente. Y el inconsciente ya es todo lo que no recordamos y tenemos allí guardado, pero afecta a nuestras acciones. Quiere decir que el inconsciente también se alimenta de todas nuestras vivencias traumáticas, de todo lo negativo que en algún momento pasamos, y nuestra mente nos genera ese bloqueo y lo pasa para el inconsciente. Bueno, Freud no fue el único que hizo grandes aportes y teorías, también hay varios autores, entonces vamos a darle paso al siguiente autor, que se llama Carl Jung. Bienvenidos, mi nombre es María José Nieto Romero y hablaremos sobre los principales aportes de Carl Jung al psicoanálisis. Jung, inicialmente discípulo de Freud, se distanció de sus planteamientos para fundar la psicología analítica. Uno de sus conceptos centrales es el inconsciente colectivo, un nivel profundo de la mente compartido por toda la humanidad, en el que se encuentran los arquetipos, imágenes universales como el héroe, la sombra o el sabio. También desarrolló la idea del proceso de individuación, entendido como la integración de lo inconsciente y lo inconsciente, con el fin de alcanzar la plenitud del sí mismo. Otro de sus aportes es la tipología psicológica, que distingue entre personalidades introvertidas y extravertidas, además de 4 funciones: pensamiento, sentimiento, sensación e intuición. Finalmente, introdujo el concepto de sincronización para explicar coincidencias significativas entre la vida psíquica y los acontecimientos externos. En conclusión, Jung amplió el psicoanálisis a una visión más simbólica, profunda y universal del ser humano. A continuación, los dejo con mi compañera María José Hidárraga. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es María José Hidárraga y hoy quiero hablarles sobre uno de los psicoanalistas más influyentes del siglo XX, Jacques Lange. Su pensamiento transformó profundamente la comprensión del inconsciente y la forma en que entendemos al ser humano. Jacques Lange nació en París en 1901 y fue un psicoanalista y psiquiatra francés. Su obra es considerada un retorno a Freud, ya que interpretó sus ideas desde nuevas perspectivas. Una de sus frases más conocidas es que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, lo que significa que nuestros deseos y pensamientos reprimidos se expresan a través de palabras, sueños o actos. Uno de sus aportes más importantes es el estadio del espejo, donde explica cómo el yo se forma como el niño se reconoce en un reflejo, creando una imagen idealizada de sí mismo. Además, desarrolló los 3 registros fundamentales de la experiencia: lo imaginario, lo simbólico y lo real, conceptos claves para entender la mente humana.
Lacan cambió para siempre la historia del psicoanálisis. Sus ideas siguen siendo estudiadas y debatidas en la actualidad, demostrando su enorme influencia en la psicología, la filosofía y el pensamiento moderno. Además, reformuló el papel del analista dentro del proceso terapéutico. Para Lacan, el analista no debía ser un guía que ofrecía soluciones, sino más bien un sujeto supuesto a saber, una figura que facilita al paciente descubrir su propia verdad a través del lenguaje. Su pensamiento fue complejo, en ocasiones difícil de comprender y generó tanto seguidores apasionados como críticos severos. Sin embargo, sus seminarios dictados durante más de 25 años en París influyeron profundamente en disciplinas como la filosofía, la lingüística, la literatura y la teoría crítica. En resumen, Jacques Lang cambió para siempre la forma en que entendemos la mente humana. Sus ideas sobre el lenguaje, el deseo, el yo y la estructura del inconsciente siguen siendo objeto de estudio y debate hasta el día de hoy. Su legado continúa vigente no solo en el campo del psicoanálisis, sino en todo el pensamiento contemporáneo. Hola, mi nombre es Luna y como dijo mi compañera, hoy vamos a conocer una figura clave del psicoanálisis infantil, Melanie Klein. Nacida en Viena en 1882 y fallecida en Londres en 1960. Klein revolucionó el análisis infantil y fue pionera de la teoría de las relaciones objetales. Ella observó que, desde el nacimiento, los niños ya tienen un yo temprano y comienzan a relacionarse psicológicamente con su entorno, especialmente con su madre. A partir de todas estas experiencias se forman los llamados objetos internos, que son representaciones mentales de las figuras importantes y que influyen en cómo nos sentimos y nos relacionamos toda nuestra vida. Uno de sus aportes más conocidos es la descripción de dos posiciones emocionales tempranas. La posición esquizoparanoide, donde el niño divide el mundo de bueno y malo y proyecta su agresividad. Y la posición depresiva, esta es más avanzada, donde empiezan a comprender que la misma persona puede dar placer y frustración, surge la culpa y el deseo de reparar, y pues nada, elaborar bien esa etapa lleva a una mayor salud emocional a lo largo de la vida. Pero quizás su aporte más innovador fue usar el juego como herramienta central del análisis infantil. Antes se pensaba que los niños no podían analizarse, pero Klein mostró que a través del juego espontáneo los niños expresan sus deseos, miedos y fantasías, al igual que los adultos lo hacen hablando. Además, introdujo un concepto muy debatido, la envidia como emoción primaria, que puede ser muy destructiva, abriendo así un nuevo campo para comprender todos los conflictos mentales. En resumen, Melanie Klein transformó el psicoanálisis al mostrar que desde los primeros momentos de vida hay una intensa vida emocional. Su legado sigue muy presente en la psicología actual. Ahora seguiremos con la autora Margaret Mailer. Margaret Mailer, una psicoanalista que cambió la forma en que entendemos el desarrollo emocional de los niños. Sus ideas giran en torno a algo tan básico y tan profundo como el sentido de uno mismo, la relación madre e hijo y las etapas que atravesamos para separarnos e ir construyendo nuestra propia identidad. Para Mailer, la conexión con la madre en los primeros años es la base sobre lo que se levanta todo lo demás. Ella observó que al principio el bebé vive en una especie de fusión con su madre, pero poco a poco empieza a descubrirse como alguien diferente, con sus propios deseos, con sus propias emociones y con sus propias necesidades. Ella a este proceso lo llamó individuación-separación y lo describió paso a paso, mostrando cómo cada fase tiene un papel en la construcción de la autonomía. Lo interesante es que Mailer no se quedó solo con la teoría, sino que pasaba horas y horas observando cómo los niños interactuaban con sus madres, cómo reaccionaban cuando éstas se alejaban, cómo volvían y qué emociones aparecían en esos momentos. También hablaba con las madres para entender su experiencia, porque sabía que la crianza está llena de sentimientos, miedos y expectativas que influyen en el desarrollo del niño. Gracias a todo esto, podemos comprender mejor cómo se forma nuestra identidad y por qué los primeros vínculos de nosotros son tan importantes. En pocas palabras, para Margaret Mailer, el desarrollo emocional y psicológico del niño no es algo que ocurre solo en el niño, no es algo que ocurre en soledad, sino que es un camino que empieza en la relación con la madre y nos acompaña toda la vida mientras aprendemos a ser nosotros mismos. No siendo más, les doy muchísimas gracias por haber visto el video. Hasta pronto.